El metal vibra. Las palancas no responden. El panel de instrumentos se ilumina con luces de advertencia que parpadean en rojo, mientras el altímetro gira sin control. Richard Bong tiene 22 años, y su avión está perdiendo altitud sobre la jungla de Nueva Guinea. Son las 3 de la madrugada del 26 de julio de 1943. La oscuridad es absoluta. Debajo de él, 150 kilómetros de selva tropical impenetrable. No hay pistas de aterrizaje. No hay rescate posible. El motor izquierdo escupe humo negro y el avión comienza a girar hacia la izquierda. Bong lucha con el pedal del timón, intentando compensar la pérdida de potencia. El sudor le corre por la frente. La cabina se llena del olor a aceite quemado. El horizonte desaparece en la oscuridad. En segundos, tendrá que tomar una decisión que determinará si vive o muere. Pero antes de entender cómo llegó a este momento, es necesario retroceder 4 años. En 1938, los cielos europeos ya mostraban señales de una guerra inminente. La Alemania nazi desarrollaba bombarderos capaces de volar a más de 6.000 metros de altitud, a velocidades superiores a los 500 kilómetros por hora. Los cazas convencionales americanos no podían alcanzarlos. Las doctrinas militares tradicionales estaban obsoletas. La Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos necesitaba algo completamente nuevo. 2 oficiales, Benjamin Kelsey y Gordon Saville, redactaron un documento técnico designado como Propuesta Circular X608. Los requisitos eran extremos. Alcanzar 6.000 metros de altitud en 6 minutos. Superar los 570 kilómetros por hora. Mantener esa velocidad durante horas. Ningún avión existente podía cumplir estas especificaciones. Lockheed aceptó el desafío, pero había un problema regulatorio. Las normas del ejército limitaban el armamento de los cazas a 225 kilogramos. Kelsey encontró una solución creativa. Clasificó el nuevo diseño como interceptor, no como caza. Esta distinción técnica eliminó la restricción de armamento. El avión podría llevar un cañón de 20 milímetros y 4 ametralladoras calibre 50, todas montadas en el morro. No habría armas en las alas. Esto significaba que cada proyectil, cada bala, cada explosivo, golpearía exactamente el mismo punto. No había necesidad de calibrar la convergencia de las armas. El piloto apuntaba, el piloto disparaba. El objetivo moría. El diseño que emergió era radical. 2 motores. Allison V1710 refrigerados por líquido, equipados con turbocompresores. 2 brazos gemelos que se extendían hacia atrás desde los motores, sosteniendo estabilizadores horizontales separados. Una cabina central encapsulada en fibra de vidrio, aislada entre ambos motores. Hélices contrarrotantes para eliminar el par motor. Tren de aterrizaje triciclo, una configuración casi desconocida en 1938. La aeronave completa parecía sacada de un futuro lejano. A principios de 1939, el prototipo XP-38 estaba listo para su primer vuelo de prueba de larga distancia. Kelsey tomó los controles para un intento de récord transcontinental. El plan era volar desde California hasta Nueva York, demostrando las capacidades del diseño. El avión despegó en una mañana clara con visibilidad ilimitada. Los 2 motores Allison funcionaban perfectamente, produciendo su potencia nominal sin vibraciones anormales. Kelsey mantuvo una altitud de crucero de 5.500 metros, aprovechando los vientos de cola. El avión respondía suavemente a los controles. La velocidad promedio superaba los 600 kilómetros por hora, un rendimiento extraordinario para la época. El paisaje estadounidense pasaba debajo en una sucesión continua de montañas, desiertos, llanuras, y finalmente las ciudades densas de la costa este. Después de aproximadamente 7 horas de vuelo, Kelsey comenzó el descenso hacia el aeródromo de Mitchell, en Long Island, Nueva York. Los periodistas esperaban para fotografiar el avión récord. La temperatura exterior a 5.000 metros era de 30 grados bajo cero. Kelsey redujo la potencia de ambos motores
iniciando un descenso gradual. A 3.000 metros de altitud, el combustible en los carburadores comenzó a enfriarse rápidamente. La gasolina a temperatura extremadamente baja formó cristales de hielo microscópicos que bloquearon los conductos estrechos dentro de los carburadores. El flujo de combustible a los cilindros se redujo. La mezcla de aire y combustible se volvió demasiado pobre para mantener la combustión. El motor izquierdo tosió y se apagó por completo. Kelsey aumentó la potencia del motor derecho para compensar, pero 30 segundos después, el motor derecho sufrió el mismo destino. Ambos motores muertos. El avión se convirtió en un planeador, descendiendo a 500 metros por minuto. Kelsey estaba a 2.200 metros de altitud, aproximadamente 8 kilómetros del aeródromo. Intentó reiniciar los motores usando el arrancador eléctrico. Los motores giraron pero no encendieron. El hielo seguía bloqueando los carburadores. La altitud continuaba disminuyendo. 1.800 metros, 1.500, 1.200. A 1.000 metros de altitud, Kelsey aceptó que no alcanzaría la pista. Identificó un campo de golf como sitio de aterrizaje de emergencia. Viró hacia el campo, estableciendo una trayectoria de aproximación final. A 500 metros, vio el arroyo poco profundo que atravesaba el campo. Era demasiado tarde para cambiar la aproximación. El avión tocó el suelo a 180 kilómetros por hora. El tren de aterrizaje tocó primero, absorbiendo el impacto inicial. Pero el terreno era más blando de lo que parecía. Las ruedas se hundieron en el suelo húmedo. La fricción súbita lanzó el morro hacia abajo. El avión rebotó, se elevó brevemente y luego se estrelló en el arroyo. El fuselaje central golpeó el agua con tremenda fuerza. La cabina de fibra de vidrio se fragmentó. Los brazos gemelos se doblaron. Las alas se arrugaron. Los motores se separaron de sus montajes. El avión se desintegró en metal retorcido y componentes fragmentados. Kelsey fue arrojado hacia adelante contra el arnés de seguridad, sufriendo contusiones severas pero sin fracturas. Salió del naufragio caminando por su propio pie. El prototipo XP-38 quedó completamente destruido. Años de trabajo de diseño perdidos en 60 segundos. Las primeras pruebas revelaron un problema mortal. A velocidades superiores a Mach 0.68, los controles se bloqueaban completamente. El fenómeno se llamaba compresibilidad. A esas velocidades, el flujo de aire sobre las superficies de control se volvía caótico. La palanca de mando se congelaba en su lugar. El morro del avión se inclinaba hacia abajo. La cola comenzaba a vibrar violentamente. La velocidad aumentaba sin control. El piloto no podía hacer nada. Varios pilotos de prueba murieron investigando este problema. La Real Fuerza Aérea Británica, que había ordenado ejemplares del avión, envió equipos de evaluación. Los británicos lo probaron contra sus propios cazas. Lo probaron en picadas. Lo probaron en combate simulado. Su veredicto fue devastador. Peligroso, inestable, no apto para el combate europeo. Cancelaron todos los pedidos. Pero entonces ocurrió Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa destruyó la flota del Pacífico estadounidense en Hawái. La necesidad de cazas se volvió desesperada. El ejército de los Estados Unidos asumió todos los P-38 que la RAF había rechazado. Aceleró las órdenes de producción. Los problemas técnicos ya no importaban. La guerra había llegado. El 9 de agosto de 1942, dos P-38 del Grupo de Caza 343 patrullaban sobre las Islas Aleutianas en Alaska. El cielo estaba cubierto de nubes grises. El viento sacudía las alas de los cazas. Las islas debajo eran formaciones rocosas irregulares, rodeadas de océano infinito. No había bases de rescate. Un fallo mecánico significaba muerte por hipotermia en aguas heladas. Los pilotos detectaron dos bombarderos patrulleros japoneses H-6K Mavis volando bajo sobre el agua. Los P-38 se lanzaron en picada. Las ametralladoras del 50 calibre abrieron fuego.
Los proyectiles perforaron los tanques de combustible de los bombarderos. Ambas aeronaves japonesas se incendiaron y cayeron al mar. Fueron las primeras victorias confirmadas del P-38 Lightning. 5 días después, el 14 de agosto, otro P-38 interceptó un bombardero cuatrimotor alemán, Focke-Wulf Fw-200 sobre el Atlántico. El Cóndor era una aeronave de reconocimiento de largo alcance, utilizada para rastrear convoyes aliados. El piloto americano se acercó desde abajo. Abrió fuego a corta distancia. El cañón de 20 milímetros destrozó el ala del bombardero alemán. El Cóndor cayó envuelto en llamas. Fue el primer avión de la Luftwaffe, destruido por un caza del ejército estadounidense. Pero el verdadero campo de batalla del P-38 sería el Pacífico. El general George Kenney comandaba la Quinta Fuerza Aérea en el Teatro del Pacífico. Kenney entendió inmediatamente el valor estratégico de la configuración bimotor. Sobre el océano, un fallo de motor no significaba muerte automática. Los pilotos podían regresar con un solo motor funcionando. Esto ocurrió docenas de veces. Las misiones sobre Nueva Guinea requerían volar cientos de kilómetros sobre aguas sin puntos de referencia. La jungla tropical debajo era impenetrable. No había rescate terrestre posible. El P-38, con su alcance extendido y redundancia de motores, era la única opción viable. Richard Ira Bong se unió al combate en el Pacífico a principios de 1943. Tenía 22 años. Había crecido en una granja en Wisconsin. Su entrenamiento como piloto fue estándar. No mostró habilidades sobrenaturales. No tenía conexiones familiares militares. Era, en todos los aspectos medibles, un piloto ordinario. Pero Bong desarrolló una filosofía táctica simple: acercarse tanto como fuera posible antes de disparar. Mientras otros pilotos abrían fuego a 300 metros, Bong esperaba hasta estar a 50 metros del objetivo. A esa distancia, cada disparo contaba. El cañón de 20 milímetros podía despedazar un caza japonés con una sola ráfaga. Los cazas japoneses, el Ki-43 Oscar y el Ki-61 Tony, estaban ligeramente blindados para maximizar la velocidad y maniobrabilidad. Eran mortales en manos expertas, pero no podían sobrevivir al poder de fuego concentrado del P-38 a corta distancia. El 26 de julio de 1943, Bong despegó a las 3 de la madrugada desde una base en el valle de Markham, Nueva Guinea. La misión era una patrulla de caza libre sobre territorio enemigo. El cielo estaba negro. No había luna. Las estrellas proporcionaban la única luz. Bong volaba solo, confiando en sus instrumentos para mantener la altitud y dirección. El motor izquierdo comenzó a vibrar aproximadamente 1 hora después del despegue. Las vibraciones aumentaron. El indicador de temperatura del aceite subió hacia la zona roja. Bong redujo la potencia en ese motor, tratando de evitar un fallo catastrófico. El avión se desequilibró. Tuvo que aplicar presión constante en el pedal del timón derecho para mantener el vuelo recto. La fatiga muscular comenzó a acumularse. Cada minuto requería concentración total. Entonces vio las siluetas. 4 cazas japoneses volando en formación cerrada, iluminados débilmente por el resplandor del amanecer, que comenzaba a iluminar el horizonte oriental. Bong verificó sus instrumentos. El motor izquierdo aún funcionaba, aunque de manera irregular. Tenía combustible suficiente para un breve combate. Calculó los ángulos de aproximación. Los japoneses no lo habían detectado. Estaban volando en línea recta, sin maniobras evasivas. Bong redujo la potencia del motor derecho, igualando la salida reducida del motor izquierdo dañado, para mantener el vuelo coordinado. Se acercó desde abajo y detrás, aprovechando el ángulo muerto de los cazas enemigos. Los japoneses volaban en formación de dedos, una configuración defensiva que normalmente permitía cobertura mutua. Pero en la oscuridad previa al amanecer, los pilotos enemigos confiaban en la distancia de sus propias bases para sentirse seguros.
No esperaban encontrar cazas estadounidenses tan profundo en territorio controlado por Japón. La distancia disminuyó. 300 metros. Bong ajustó el compensador de timón para contrarrestar la asimetría de potencia. 200 metros. Sus ojos se movían entre el objetivo y los instrumentos, verificando velocidad aerodinámica, altitud, presión de combustible. 150 metros. El cielo comenzaba a clarear. Podía distinguir los detalles de los cazas enemigos ahora. El camuflaje verde oscuro sobre las superficies superiores. Las insignias del sol naciente en los fuselajes. 100 metros. Bong centró el retículo del visor réflex sobre la cabina del caza líder. Sus dedos se cerraron sobre el gatillo. El cañón de 20 milímetros hispano rugió, disparando proyectiles explosivos a 750 metros por segundo. Las 4 ametralladoras Browning del 50 calibre abrieron fuego simultáneamente, cada una escupiendo proyectiles perforantes a 850 metros por segundo. La convergencia perfecta de todas las armas montadas en el morro significaba que cada proyectil, cada explosivo, impactaba dentro de un radio de medio metro. Los proyectiles atravesaron la cabina del caza japonés. El vidrio del dosel se fragmentó. El fuselaje de aluminio se desgarró como papel. Los sistemas de control se cortaron instantáneamente. El piloto japonés no tuvo tiempo de reaccionar. El avión entró en un barrena invertida, las superficies de control colgando inútiles mientras la gravedad lo arrastraba hacia abajo. El fuselaje se desintegró bajo las fuerzas aerodinámicas extremas. Fragmentos de metal brillaron brevemente en la luz del amanecer antes de desaparecer en la oscuridad de la jungla, 3000 metros más abajo. Los otros 3 cazas rompieron formación inmediatamente, girando en direcciones diferentes con virajes bruscos de alta gravedad. Los pilotos japoneses gritaban advertencias por radio, intentando identificar al atacante. Bong viró bruscamente a la derecha, aplicando presión completa al pedal y tirando de la palanca hacia el límite estructural. Las fuerzas G lo presionaron contra el asiento. La visión periférica comenzó a oscurecerse, mientras la sangre drenaba de su cabeza. Mantuvo el objetivo centrado en el visor, persiguiendo al segundo caza. El piloto japonés intentó escapar mediante una picada pronunciada, empujando la palanca hacia adelante y rodando invertido simultáneamente. Era una maniobra defensiva estándar diseñada para ganar velocidad rápidamente y confundir al perseguidor. Bong lo siguió sin dudar, manteniendo el P-38 en la misma trayectoria descendente. El indicador de velocidad aerodinámica comenzó a subir. 500 kilómetros por hora. 550, 600. El motor izquierdo dañado vibraba violentamente, transmitiendo resonancias a través de todo el fuselaje. Bong compensaba continuamente con el timón, luchando contra la asimetría de empuje que intentaba hacer girar el avión hacia la izquierda. 650 kilómetros por hora. Se acercaba al límite crítico. Mach 0.68. Más allá de ese punto, los controles comenzarían a bloquearse. El morro se inclinaría hacia abajo incontrolablemente. La cola vibraría hasta fragmentarse potencialmente. Pero el objetivo estaba directamente delante de él, a menos de 100 metros. Bong ajustó el ángulo de ataque mínimamente, alineando el retículo exactamente con el fuselaje del caza japonés. Disparó una ráfaga de 2 segundos. Los proyectiles trazaron una línea diagonal a través de las alas del caza enemigo. Las estructuras de aleación ligera no podían resistir los proyectiles explosivos de 20 milímetros. Los largueros principales se fracturaron. Las alas comenzaron a plegarse hacia arriba bajo las cargas aerodinámicas extremas. El tanque de combustible principal, ubicado directamente detrás del piloto, se perforó. La gasolina de aviación de alto octanaje se mezcló con aire caliente y chispas de metal. La explosión fue instantánea. Una esfera naranja de fuego consumió toda la aeronave. Fragmentos incandescentes cayeron separadamente, trazando arcos de humo negro contra el cielo que se aclaraba. Bong
Tiró de la palanca hacia atrás para salir de la picada. El avión respondió, aunque lentamente debido a la velocidad extrema. Las fuerzas G aumentaron a 6, luego 7. La estructura del avión crujió bajo la tensión. Los remaches vibraron. Pero los ingenieros de Lockheed habían diseñado el P-38 para soportar exactamente este tipo de maniobra. El fuselaje aguantó. Bong niveló a 2.500 metros, recuperando el control total. El tercer caza japonés intentó un giro cerrado para posicionarse detrás de Bong, pero el P-38 tenía una ventaja crítica en tasa de ascenso. Bong tiró de la palanca hacia atrás. El avión se elevó en un ángulo casi vertical. El piloto japonés intentó seguirlo, pero su motor perdió potencia en el ascenso pronunciado. Bong alcanzó la cima de la maniobra, invirtió el avión y picó sobre el caza japonés desde arriba. Esta vez no hubo oportunidad de escape. Disparó a 20 metros de distancia. El caza enemigo se desintegró en el aire. El cuarto piloto japonés había visto suficiente. Huyó hacia el este, volando bajo sobre la jungla. Bong lo persiguió durante varios minutos, pero el motor izquierdo finalmente falló por completo. El cilindro se congeló. La hélice dejó de girar. El avión comenzó a perder altitud lentamente. Bong activó el mecanismo de emplumado de la hélice, alineando las palas con el flujo de aire para reducir la resistencia. Verificó su posición. Estaba a 120 kilómetros de la base. Con un solo motor, necesitaría cada gramo de combustible para regresar. El vuelo de regreso duró casi 2 horas. Bong mantuvo el avión en configuración de crucero económico, minimizando el consumo de combustible. El motor derecho funcionaba suavemente, sin mostrar signos de estrés. Las montañas de Nueva Guinea pasaban lentamente debajo. La jungla se extendía sin fin en todas direcciones. Si el segundo motor fallaba, tendría que saltar en paracaídas. Las posibilidades de supervivencia en la jungla eran mínimas. Las tribus locales eran hostiles. Los japoneses patrullaban la región. No había equipos de búsqueda y rescate disponibles. Finalmente, divisó la pista de aterrizaje. Era una franja estrecha de tierra compactada cortada en medio de la selva. No había torre de control. No había luces de aproximación. Bong configuró el avión para el aterrizaje. Bajó el tren de aterrizaje manualmente, utilizando el sistema de emergencia porque el motor izquierdo no proporcionaba presión hidráulica. Las ruedas se bloquearon en posición con un golpe metálico. Redujo la velocidad del motor derecho. El avión descendió en un ángulo poco profundo. La pista se acercaba rápidamente. Bong niveló justo sobre el suelo. Las ruedas tocaron la tierra con un golpe seco. El avión rodó hasta detenerse. Los mecánicos encontraron que el motor izquierdo había sufrido una fractura en el bloque de cilindros. Fragmentos de metal habían circulado por el sistema de lubricación, dañando los cojinetes. Si Bong hubiera intentado mantener plena potencia, el motor se habría desintegrado completamente en pleno vuelo. 4 victorias en una sola misión. El mejor día de combate de toda la carrera de Bong. Pero no era inusual para los pilotos de P-38 en el Pacífico. Los mejores ases estadounidenses, Thomas Maguire, Charles McDonald, Jay Robbins, todos volaban P-38. La configuración de armamento del avión lo hacía letal contra los cazas japoneses ligeramente blindados. La redundancia del motor proporcionaba seguridad sobre el océano. El alcance extendido permitía misiones de penetración profunda en territorio enemigo. La misión más famosa del P-38 ocurrió el 18 de abril de 1943. Los criptoanalistas estadounidenses habían descifrado comunicaciones japonesas que revelaban el itinerario de vuelo del almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto del ataque a Pearl Harbor. Yamamoto volaría desde Rabaul hasta las Islas Salomón en un bombardero bimotor escoltado por cazas. La ruta lo llevaría profundamente dentro del territorio controlado por Japón. Ningún caza estadounidense tenía el alcance necesario para interceptarlo, excepto el P-38. La operación se llamó Venganza.
18. P-38 despegaron de Henderson Field en Guadalcanal antes del amanecer del 18 de abril. La misión requería volar 700 kilómetros sobre territorio enemigo, interceptar el avión de Yamamoto en un punto específico y regresar con el combustible justo. El margen de error era 0. Los pilotos volaron a nivel del mar, manteniendo altitud de 10 a 15 metros sobre las olas para evitar detección por radar japonés. A esa altura, el efecto suelo proporcionaba sustentación adicional, pero también significaba que cualquier error resultaría en impacto instantáneo contra el agua. Los pilotos mantenían los ojos fijos en el horizonte, usando el movimiento de las olas para mantener altura constante. Mantuvieron silencio de radio absoluto. Cualquier transmisión podría ser interceptada. La navegación dependía de cálculos preprogramados basados en tiempo, velocidad y rumbo de brújula. El navegante líder había trazado la ruta usando mapas detallados. Cada punto de giro estaba marcado por tiempo transcurrido. La precisión era crítica. Un error de 5 grados durante 4 horas los desviaría 50 kilómetros del punto de intercepción. El océano pasaba interminablemente, azul profundo cambiando a azul claro sobre arrecifes. Ocasionalmente, pequeñas islas aparecían y desaparecían. Los pilotos verificaban estos puntos contra sus mapas, confirmando el curso. El combustible disminuía constantemente. Después de 2 horas, los pilotos liberaron los tanques de caída externos vacíos, dejándolos caer al océano para reducir resistencia. A las 9:33, después de 4 horas y 25 minutos de vuelo, el líder divisó 2 bombarderos Mitsubishi, volando a baja altitud. Exactamente donde la inteligencia había predicho. 6 cazas Cero escoltaban los bombarderos. Los P-38 atacaron desde abajo y detrás, saliendo del reflejo del sol. Los cazas de escolta intentaron interceptarlos, pero los estadounidenses ya habían penetrado hasta los bombarderos. El teniente Tom Lanphier maniobró su P-38 directamente detrás del bombardero principal. La distancia se cerró a 50 metros. Lanphier abrió fuego con todas las armas. El cañón de 20 milímetros impactó el motor derecho. Fragmentos de metal volaron del capó. El motor comenzó a arrojar humo negro espeso. El bombardero intentó virar bruscamente hacia la izquierda, escapando hacia la jungla. Lanphier siguió la maniobra, manteniendo fuego continuo. Los proyectiles atravesaron el ala derecha. La estructura se debilitó. El ala se desprendió del fuselaje. El bombardero entró en espiral descontrolada, cayendo a través del dosel de la jungla y estrellándose entre los árboles. La explosión fue visible desde kilómetros. Una columna de humo negro elevándose sobre el verde denso de la selva. La muerte del almirante fue un golpe devastador para la estrategia japonesa. Los titulares en los periódicos estadounidenses celebraron la misión como una gran victoria de propaganda. El P-38 se convirtió en símbolo de venganza por Pearl Harbor. Pero en Europa, la historia del P-38 era muy diferente. El 12º Fuerza Aérea desplegó P-38 en el norte de África a finales de 1942. Los pilotos esperaban dominar los cielos como sus contrapartes en el Pacífico. En cambio, encontraron pilotos de la Luftwaffe con años de experiencia de combate, los Messerschmitt Bf-109 y los Focke-Wulf FW-190 eran cazas de motor único diseñados para maniobras de alta velocidad. Los pilotos alemanes habían desarrollado tácticas específicas contra cazas bimotores. Cuando un P-38 intentaba un ataque, los alemanes picaban. El Bf-109 podía alcanzar Mach 0.75 en picada. El FW-190 podía hacer lo mismo. El P-38 estaba limitado a Mach 0.68 antes de que los controles se bloquearan. Los pilotos estadounidenses no podían seguir a los alemanes en picadas de alta velocidad. Los alemanes escapaban repetidamente. Además, la cabina del P-38 estaba posicionada adelante, lejos de los motores. En el Pacífico tropical, esto era una ventaja. La cabina permanecía relativamente fresca.
Pero en las altitudes heladas sobre Europa, la cabina se convertía en una cámara frigorífica. Los pilotos sufrían entumecimiento en manos y pies. Los dedos congelados no podían operar los controles con precisión. Algunos pilotos desarrollaron congelación durante misiones prolongadas. El rendimiento en combate se deterioraba debido a la fatiga física. La doctrina estadounidense también era problemática. Los comandantes insistían en formaciones rígidas. Los pilotos debían mantener posiciones específicas sin importar las circunstancias tácticas. Los alemanes aprovechaban esta rigidez. Atacaban desde ángulos inesperados. Rompían las formaciones. Los P-38 sufrieron pérdidas significativas. Las unidades requerían aviones de reemplazo constantemente. Algunos fueron desviados desde Inglaterra, donde estaban destinados para misiones de escolta estratégica. La octava Fuerza Aérea intentó usar P-38 como escoltas para bombarderos pesados, atacando objetivos dentro de Alemania. En teoría, el plan era sólido. El P-38 tenía el alcance necesario gracias a los tanques de caída externos. Esta capacidad existía porque Benjamin Kelsey, el mismo oficial que había clasificado el avión como interceptor, había ordenado secretamente a Lockheed diseñar tanques de caída en 1941. No tenía autorización escrita. La doctrina oficial se oponía a las escoltas de cazas para bombarderos. Pero Kelsey anticipó que la guerra eventualmente requeriría misiones de penetración profunda. Cuando llegó el momento, los P-38 podían llevar combustible adicional suficiente para volar hasta Berlín y regresar. Sin embargo, el problema de compresibilidad seguía sin resolver. Los ingenieros de Lockheed habían instalado aletas de recuperación de picada de acción rápida debajo de las alas. Estas aletas permitían a los pilotos recuperar el control cuando los controles principales se bloqueaban. Pero la solución no era perfecta. Los pilotos aún no podían igualar la capacidad de picada de los cazas alemanes. En combate, esto significaba que los Bf-109 y los FW-190 podían dictar los términos del enfrentamiento. Atacaban cuando tenían ventaja. Se retiraban cuando los estadounidenses intentaban contraatacar. Las pérdidas de P-38 se acumulaban. A principios de 1944, la octava Fuerza Aérea retiró los P-38 de las misiones de escolta de primera línea sobre Alemania. Otros tipos de cazas asumieron el papel principal. El P-38 continuó operando en teatros secundarios, pero su momento en Europa había terminado. Los pilotos alemanes tenían opiniones variadas sobre el avión. Adolf Galland, uno de los ases más condecorados de la Luftwaffe, lo comparó con los problemáticos cazas bimotores alemanes. Impresionante sobre el papel, limitado en combate real. Galland prefería cazas monomotor por su simplicidad y agilidad. Hans Joachim Marseille, otro as de la Luftwaffe, lo consideraba fácil de superar en maniobras. Afirmaba que un piloto competente podía derribar un P-38 en cualquier compromiso adecuadamente ejecutado. Pero Franz Stigler, otro piloto de la Luftwaffe, tenía una perspectiva diferente. Stigler advirtió a sus camaradas que nunca atacaran un P-38 de frente. Las armas montadas en el morro eran instantáneamente letales en un enfrentamiento frontal. Todos los proyectiles golpeaban el mismo punto. No había dispersión. Un segundo de exposición significaba muerte. Stigler también notó la excepcional tasa de ascenso del P-38. Un piloto alemán que asumía que el avión no podía seguirlo en un ascenso pronunciado descubriría, demasiado tarde, que el P-38 podía trepar verticalmente y aparecer detrás de él. Varios pilotos alemanes murieron subestimando esta capacidad. La Fuerza Aérea Real Británica había probado el P-38 extensamente en 1941. Capturaron cazas alemanes, Bf-109 y FW-190, y los probaron contra el P-38. Los resultados fueron concluyentes. Los cazas alemanes podían alcanzar Mach 0.75 en picada sin perder control. El P-38 no podía superar Mach 0.68 de manera segura. En términos tácticos, esto significaba que los alemanes siempre podían escapar.
Los británicos rechazaron el avión como inadecuado para el combate europeo. Sin embargo, en la primavera de 1943, la revista Life publicó un artículo afirmando que el P-38 había roto su maldición de mala suerte. El artículo describía una misión en la que docenas de aviones alemanes fueron destruidos en una sola incursión de cazas. Incluía el testimonio supuesto de un piloto alemán capturado que llamó al P-38 el demonio de cola bifurcada. Los historiadores han buscado registros alemanes anteriores que usen este término. No se han encontrado. Es posible que el artículo fuera propaganda diseñada para restaurar la reputación del avión después de las pérdidas en el norte de África. Mientras tanto, en el Pacífico, el P-38 continuaba acumulando victorias. Richard Bong terminó la guerra con 40 victorias confirmadas, todas logradas en P-38. Ningún otro piloto estadounidense igualó este récord en un solo tipo de avión. El método táctico de Bong era consistente: acercarse tanto como fuera posible, disparar con precisión, explotar el poder de fuego concentrado del P-38, sobrevivir. En 1945, Bong fue retirado del combate. Los comandantes militares decidieron que su pérdida sería inaceptable desde el punto de vista de la moral. Se había convertido en un símbolo. Los periódicos publicaban sus hazañas. El público estadounidense conocía su nombre. Perderlo en combate causaría un impacto negativo en el espíritu nacional. Así que fue enviado de regreso a Estados Unidos, convertido en un ícono viviente de la superioridad aérea estadounidense. Otros haces del Pacífico, Thomas Maguire, Charles McDonald, Jay Robbins, continuaron volando el P-38 hasta el final de la guerra. La mayoría de los mejores pilotos estadounidenses en el Teatro del Pacífico volaron este avión. No fue coincidencia. El P-38 era el arma adecuada para ese entorno específico. Alcance extenso sobre océano, supervivencia con un motor. Potencia de fuego devastadora contra cazas ligeramente blindados. En el Pacífico, el avión era legendario. En Europa, la evaluación era más ambigua. El servicio en Alaska fue exitoso pero limitado en escala. Las operaciones en el norte de África y el Mediterráneo resultaron en pérdidas significativas. Las misiones de escolta estratégica sobre Alemania fueron breves. La retirada del servicio de primera línea confirmó las limitaciones del diseño en ese teatro. El frío extremo, los pilotos experimentados de la Luftwaffe y el problema persistente de compresibilidad se combinaron para hacer del P-38 un arma menos efectiva en los cielos europeos. Pero el legado tecnológico del P-38 es indiscutible. Validó la doctrina de escolta de largo alcance que hizo posible la campaña de bombardeo estratégico. Los tanques de caída se convirtieron en equipo estándar en cazas futuros. La investigación sobre compresibilidad avanzó la comprensión de la aerodinámica a alta velocidad, preparando el camino para el vuelo transónico y supersónico. La configuración de doble brazo demostró la viabilidad de diseños no tradicionales para perfiles de misión específicos. El veredicto final sobre el P-38 Lightning depende del contexto. En el Pacífico, fue una herramienta de combate dominante que permitió a los Estados Unidos lograr superioridad aérea contra Japón. En Europa, fue un experimento que reveló las limitaciones de aplicar un diseño optimizado para un entorno en condiciones radicalmente diferentes. La máquina misma no cambió. El entorno determinó el resultado. Hoy, el P-38 permanece como símbolo de innovación técnica, riesgo calculado, y la realidad brutal de que la excelencia en guerra depende tanto de las circunstancias como de las capacidades. Un arma perfecta para una guerra, inadecuada para otra. La historia no ofrece absolutos, solo contextos. ¿Desde dónde estás viendo este documental? ¿Conociste a alguien que voló en la Segunda Guerra Mundial? ¿Tu familia tiene historias de esa época? Comparte tu conexión con esta historia en los comentarios.